momento, por Radio TGAC, La Voz de Colomba, 99.1 FM, escucharás Diálogos Ciudadanos. Entrevistas con invitados importantes para conocer sobre temas sociales y de cultura política que formarán e informarán a los ciudadanos guatemaltecos. Gracias a su presentador, Edgar Estrada. Y gracias al Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica, CIPREVICA. También puedes escucharlo por radio en línea a través del link www.fejer.org/Colomba. Somos viento, somos sol y sueños multicolor. Somos este norte, sur y oeste. Somos historia, lienzo y canción. Amigas y amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarles nuevamente a través de Radio La Voz de Colomba y su programa Diálogos Ciudadanos. Esta mañana de jueves, ya entrado el mes de diciembre, por no decir que ya casi terminándolo, es un verdadero gusto para nosotros, como siempre, al Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica, CIPREVICA, tener este espacio de formación y de diálogo. Esta mañana tengo el gusto de presentarles, y además ya ustedes se van a enterar de lo importante que es ponernos al día sobre esta información que el compañero Juan Pablo Muñoz de Alianza por las Reformas nos va a compartir esta mañana. Y es un tema que tiene mucha importancia en la actualidad, pero sobre todo por los efectos legales y políticos que va a tener las elecciones, que son varias que van a ocurrir y que pues ya nos explicará también por qué se le llama inclusive de segundo grado. Pues entiendo yo que porque las elecciones generales que son las que se realizan para elegir a presidentes, diputados, alcaldes, etcétera, pues son posiblemente las de primer grado, pero ya lo platicaremos esta mañana con nuestro invitado especial, que como les digo, él pertenece a un colectivo que es Alianza por las Reformas y también nos va a contar un poco la historia de este movimiento a partir de iniciativas más colectivas y que puedan tener mayor impacto e incidencia en la vida política desde la sociedad civil organizada. Así es que, Juan Pablo, agradeciendo tu respuesta afirmativa a esta entrevista, seas bienvenido a este espacio de diálogo. Muchas gracias, Edgar, también a todo el equipo de CIPREVICA y por supuesto a la radio La Voz de Colombia y también a todas las personas que nos escuchan. Buenos días. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias y vamos a comenzar, amigas y amigos. Repito, el tema de hoy son las elecciones de segundo grado o segundo nivel. Yo antes decía que me equivocaba cuando la llamaba de una manera o de otra, pero he visto que mucha gente indistintamente, Juan Pablo nos va a indicar muy bien el concepto claro, pero bueno, ¿qué son? Pero antes de hablar de qué son este tipo de elecciones, a lo mejor nos cuentas qué es Alianza por las Reformas para que podamos comprender después cómo una causa se vuelve colectiva y desde ahí la lucha organizadamente. Así es que, Juan Pablo, ¿qué es Alianza por las Reformas y cómo surgió? Muy bien, les comento, Alianza por las Reformas es una articulación de aproximadamente 37 organizaciones sociales que tienen de común, ¿verdad?, trabajar los temas de justicia desde una perspectiva de derechos humanos. Hay organizaciones de juventudes, organizaciones de mujeres, organizaciones que trabajan tal vez la parte un poco más técnica de justicia, que históricamente lo han hecho, otras netamente derechos humanos, hay nacionales e internacionales, hay varias, ¿verdad? Surgimos entre 2016 y 2017, más o menos en el marco de la lucha contra la corrupción. Habían importantes debates de reforma al sector justicia. En el 2016, por ejemplo, se iba a aprobar, se estaba aprobando la ley de la carrera judicial, que es la que rige todo lo relativo al ingreso, ascenso, sistema disciplinario, evaluación del desempeño, también destituciones de jueces, lo cual ya sabemos que es tan importante porque hay un juez en todos los municipios del país. También en 2017 se iban a discutir reformas constitucionales en materia de justicia, las cuales lastimosamente quedaron paradas porque hubo una fuerte campaña, te recordarás, porque decían, por ejemplo, el sector empresarial organizado que se oponía a que en la Constitución se reconociera el pluralismo jurídico, que es el reconocimiento de que las autoridades indígenas, ancestrales o comunitarias ejercen derecho, tienen sus propios valores, su sistema también de autoridades, etcétera, y no le están pidiendo permiso al juez de paz si pueden o no resolver problemas, y de hecho están resolviendo muchísimos más problemas que los que logra resolver el sistema de justicia oficial.
Eso existe en la práctica, se iba a reconocer constitucionalmente, pero se opuso el sector privado organizado y bueno, se cayó el tema. Pero Alianza por las Reformas continuó trabajando y actualmente pues hacemos monitoreo de elecciones de segundo grado, que es de lo que vamos a platicar. Le damos seguimiento al funcionamiento del sistema de justicia, también a los casos de criminalización contra defensoras y defensores de derechos humanos y el territorio. Eso es un poco lo que hacemos. Gracias, Juan Pablo. ¿Y por qué crees tú? Porque digamos que hay dos caminos. El camino individual, personas individuales o inclusive instituciones, organizaciones, que en Guatemala se ha visto mucho, por ejemplo, el sector campesino, el sector mujeres, el sector juventudes, que tienen sus propuestas. Ayer mismo estábamos sabiendo el tema de que ya se aprobó la ley de juventud, la política nacional de juventud, que puede ser un esfuerzo importante hecho a causa y a base de mucho trabajo de organizaciones juveniles. Pero ¿por qué es importante, Juan Pablo, y un poco para ponernos en contexto, que sean propuestas colectivas, organizadas, y no iniciativas particulares o individuales? En el tema de justicia específicamente, que es el que hemos trabajado, la verdad es que desde la firma de los acuerdos de paz ha habido un colectivo de organizaciones que han tratado de impulsar cambios, ¿verdad? Desde las discusiones allá por el 94, 95, 96 hubo aquella asamblea de la sociedad civil, después para la implementación de los acuerdos de paz, en principio de los 2000 también todo el tema de prevención de la violencia juvenil, después del 2010 también toda la cuestión de la lucha contra la corrupción. Ha sido gracias al esfuerzo de algunas instituciones en esto último, como la CICI, por supuesto, pero alrededor también expertas y expertos, técnicos, políticos, comunicadores de las organizaciones tratando de pues impulsar, motivar a que estos cambios se puedan producir. El Estado por sí solo es muy difícil que los produzca. Listo. Interesante porque decía que hay dos caminos y uno es el de la vía de la propuesta individual, pero seguramente el mejor efecto que podemos tener es cuando lo hacemos de manera colectiva. Ahora sí, amigas y amigos que están escuchando esta mañana el programa Diálogos Ciudadanos a través de Radio La Voz de Colomba, pues la siguiente pregunta que haremos a nuestro compañero Juan Pablo tiene que ver ya precisamente con qué son y por qué se llaman elecciones de segundo grado o segundo nivel a las que ocurrirán el próximo año. Ya después se nos va a ir contando cuáles son y cuántas, que son tantas. Tienen papel y lápiz a la mano para ir tomando nota. Además, las temporalidades en que van a ocurrir, ni se imaginan ustedes todo lo que ya empezó a pasar desde este mes de noviembre de este año y que terminará más o menos en noviembre del próximo año. Es un año bastante extendido en términos de elecciones, pero ¿y qué son y por qué llamarles de segundo grado y qué tan importantes son, Juan Pablo, estas elecciones? Bien, es un mecanismo muy guatemalteco, ¿verdad? El de las elecciones de segundo grado. En principio, la Constitución en su segunda parte, la Constitución tiene dos partes, ¿verdad? El catálogo de derechos humanos y después toda la parte que hace precisamente la distribución del poder público, lo divide en tres organismos, el Ejecutivo, el Legislativo, Judicial, y además una serie de instituciones que se llaman de control, que tienen la finalidad de controlar al poder, no al ciudadano, sino al propio poder, ¿verdad? Que nadie concentre la mayoría de poder, y todo eso en su conjunto debe funcionar como un sistema de pesos y contrapesos. Las elecciones de primer grado en este sentido son las de presidente, o sea, binomio presidencial, y también 160 diputados y 340 corporaciones municipales. Votamos cada 4 años las y los mayores de 18 años. Pero aparte, todas las demás instituciones que establece la Constitución tienen otros mecanismos para elegir a sus autoridades y creo que ahí en general podríamos decir que son de segundo grado porque no participa la población, prácticamente solo sectores muy reducidos, solo personas ya establecidas en la Constitución, generalmente vinculadas a abogados, pero también economistas en algunos casos, son los que van a participar. Gracias, Juan Pablo. Y bueno, amigas y amigos, se nos cuenta ahora cómo es un grupo muy reducido y generalmente sí, como él decía, la mayoría son abogados. ¿Y por qué son importantes? O sea, digamos que tiene que ver la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral para las personas que nos escuchan, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, tienen que organizar las elecciones, pero no es solo eso. El nombramiento, quiénes son. Ya hemos visto en el 2023 todo lo que ha pasado, o lo que ahora pasa en Honduras,
que la propia presidenta salió a decir que no reconoce los resultados y que hay una gran ambigüedad ahí en lo que va a pasar, pero no solo es Tribunal Supremo Electoral, también es Ministerio Público, también es rector de la Universidad de San Carlos. Entonces, ¿cuál es la importancia y el efecto de relevancia, Juan Pablo, que tiene este tipo de elecciones? Bueno, son instituciones de primer nivel. La verdad es que en las discusiones ya de la Constitución de la Constituyente de 1985 se hablaba de cuál era el mejor mecanismo para elegir a estas personas. Ahí se hablaba de que veníamos de dictaduras militares, eran los generales los que nombraban a los magistrados de Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Claramente eso es un modelo que no tiene independencia judicial. La gente en este sentido quería otro tipo de elecciones. También hay otros países que han optado por la elección popular o directa de jueces o fiscales, ¿verdad? En Estados Unidos, en otros países. Y también está el tema del modelo de la carrera, que es la gente ingresa a los peldaños más bajos de una institución y va ascendiendo conforme a los años y el buen desempeño. Pero en Guatemala no, en Guatemala se eligió un modelo intermedio que es el de comisiones de postulación y se extendió con las reformas de 1994 y entonces ahí se crean estos mecanismos en el cuales se integra la academia. Este es el tema importante. Los constituyentes previeron que el sector académico, es decir, las universidades, rectores, decanos, el colegio de abogados, podrían imprimirle un sello, elevarle un sello ético y profesional a este tema. El problema es que para el año 2000 ya estaba acotado todo este modelo, lejos de que la academia permeara el proceso de elección de altas autoridades, fue al revés. Los grupos que cooptan la justicia permearon a las universidades, politizaron a la Universidad de San Carlos, empezaron a crear universidades con el único fin de tener puestos dentro de las comisiones de postulación, como estamos viendo con Walter Mazallegos, que solo en el último año le han aprobado 2 universidades, no solo porque él es un mercader de la educación superior, sino que además porque quiere influir arbitrariamente en este tipo de procesos. Entonces, creo que esa es la importancia. Son instituciones que deciden en gran medida la justicia y la democracia, como lo vamos a ver en los siguientes minutos. Muchas gracias, Juan Pablo. Juan Pablo, y entonces ahora tocaría, amigas y amigos, preparen ahora sí su papel y lápiz para que puedan ustedes ahí tomar nota, porque se viene una serie de elecciones importantísimas y que, bueno, hoy después del programa ustedes van a decir, nunca me había imaginado que todo eso pudiera pasar, que fuera importante saberlo, pero sobre todo en la parte final del programa que vamos a ver qué podemos hacer también. Ya hoy mismo estamos viendo algunas acciones de la Alianza por las Reformas Ampliada, ¿verdad? Que son un colectivo mucho más amplio que está promoviendo información o comunicados a favor de algunos sectores o para que esos sectores tomen las decisiones que corresponden. Pero ahora, Juan Pablo, entonces, por favor, cuéntanos tal vez cronológicamente, y amigas y amigos, ustedes atentas a escuchar para ver cuáles son las instituciones que van a elegir a través de estas comisiones de postulación. Además, no sé si vamos a poder entrar en el detalle de cómo se nombran las comisiones, porque son diferentes formas. Entendemos que para el Tribunal Supremo es una manera, pero para el MP es otra manera, y así, ¿verdad? Que sería más complicado poderlo detallar a través de este programa de radio. Pero bueno, entonces, Juan Pablo, ¿qué elecciones se vienen y en qué tiempos ocurrirán durante, ya decía yo, de este noviembre hasta el próximo noviembre? Bien, como decíamos, hay varias instituciones que sus autoridades son electas por estas elecciones de segundo grado, ¿verdad? El año pasado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones. En el año 2025, pues no ha ocurrido todavía una elección de segundo grado, pero ya empezó la convocatoria de la primera, y esto es lo que se nos viene, 4 importantes. Tribunal Supremo Electoral 2026-2032. Ojo que este va a ser el Tribunal Supremo que va a organizar y validar los resultados de 2 procesos electorales, el de 2027 y el de 2031. Esto quiere decir que si queda un partido político cooptando este Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Podría estarse garantizando sacar del juego democrático a las expresiones democráticas que considere opositoras. Después, esto se va a dar ahorita en noviembre, ya empezó el proceso y debe de terminar el 20 de marzo. La siguiente que viene es la de Corte de Constitucionalidad.
Hemos visto que la Corte de Constitucionalidad se ha convertido en los últimos años en el ente que puede cambiar cualquier coyuntura, cualquier escenario, que termina resolviendo cualquier problema político y no necesariamente de forma jurídica. Sobre todo la actual Corte de Constitucionalidad, que se ha politizado y ha tenido un nivel francamente muy poco ético y muy poco técnico jurídicamente hablando. Pero entonces esta se va a elegir para el periodo 2026-2031 y pues ahí están comprometidos los derechos humanos de la mayoría de las personas, las organizaciones de mujeres, de víctimas del conflicto armado, también las organizaciones de jóvenes, cualquiera podemos llegar a tener comprometido nuestro futuro y nuestros derechos si los temas se llegan a judicializar allá en la CC. Esto es el 14 de abril el cambio. Luego el Ministerio Público, que ya vimos que es una institución tan importante, yo creo que a todas nos pareció aberrante ver a fiscales cómo iban a sacar, a secuestrar las cajas de las papeletas, cómo estaban cuestionando que las personas votamos, les haya gustado o no les haya gustado, estén de acuerdo o no por una expresión política que era el partido Semilla con el presidente Arévalo, y como a ellos no les gustaba, querían alterar los resultados, ¿verdad? Inventando un caso de fraude y por eso fueron a secuestrar esas boletas. Afortunadamente no lo lograron, pero han mantenido un acoso judicial en contra de este partido y en contra del actual gobernante. Entonces es muy importante porque además ahí está comprometida la capacidad del Estado de darle justicia a las víctimas del delito, ¿verdad? Violencia contra las mujeres, si hay extorsiones, si hay homicidios, asesinatos, el crimen organizado, el narcotráfico, etcétera. Todo eso se debería resolver en un ministerio público que fuera eficiente y no politizado como el que tenemos. Y por último, eso es el 17 de mayo que debe de cambiar. Y por último, la Contraloría General de Cuentas, que es nada más y nada menos que la que ve la calidad del gasto. Si se está invirtiendo en una carretera, si se está invirtiendo en un puente, si se está haciendo cualquier proyecto de desarrollo social en cualquier ministerio, los COCODES, cualquiera que use fondos públicos, debería de ser supervisado por la Contraloría General de Cuentas de manera preventiva para saber si va bien, si no hay alguna irregularidad en el uso de los recursos. Esas son las 4 y esa termina en el 13 de octubre del año que viene. Pablo, y mencionaste hace un momento el tema del modelo, del método adoptado por Guatemala, que es el de las comisiones de postulación, y mencionaste otros modelos que se pueden haber aplicado, lo intermedio, que es el caso de Guatemala, pero ¿podrías contarnos de una manera muy sencilla para que las compañeras y compañeros que nos escuchan puedan comprenderlo mejor? ¿Cómo se integran estas comisiones de postulación? En unas participan unos sectores, en otras participan otros, en unas se involucra el presidente de la República, pero en otras son los diputados también. ¿Nos puedes contar así brevemente y muy despacio cada una, porque para cada una MP es un listado que llega al Congreso y del Congreso que llega al presidente, el Tribunal Supremo Electoral, ya vemos que ahora. ¿Nos puedes contar, por favor, Juan Pablo? Gracias. Sí, claro que sí. Podemos empezar con el Tribunal Supremo Electoral. Este se elige en 2 fases. Una fase que es comisiones de postulación. Aquí van a haber 5 personas que ya definen la Constitución y la ley electoral y de partidos políticos quiénes son. El rector de la Universidad de San Carlos, aquí más allá de que sea Mazariegos o no, le toca al cargo de quien sea rector de la USAC, aunque el actual está ahí mediante un fraude y ha sido protegido por la impunidad del Ministerio Público, pero bueno, el punto es que le toca al rector de la USAC. Al decano de Derecho de la Universidad de San Carlos también le toca, ya sabemos quién es, una persona también allegada a los modelos de impunidad y cooptación de la justicia en Guatemala, se llama Henry Arriaga, y hay otras 3 sillas. Van a elegir los abogados, van a elegir el 5 de enero a un representante. Entre todos los abogados, hay como 50,000 abogados en Guatemala, y tiene que elegir a uno para que los represente. Luego viene un rector de las universidades privadas, ese es el comunicado que sacamos hoy, las organizaciones sociales, ¿verdad? Pidiéndole a los rectores, son 17 universidades privadas las que hay, que elijan a alguien honesto, decente, ético, comprometido con la democracia. Y el quinto es un decano de Derecho de las facultades de Derecho de las universidades privadas. Estos 5 tienen que juntarse el 20 de enero y el 20 de febrero le tienen que mandar una nómina
de 20 elegibles, o sea, 20 abogadas y abogados guatemaltecos que puedan ser el próximo Tribunal Supremo Electoral para que el Congreso los elija mediante 107 votos en el pleno antes del 20 de marzo. Esa es Tribunal Supremo Electoral. Primero, comisión de postulación de 5 personas que hace una nómina de 20 y se la traslada, y esa es la segunda fase, al Congreso, que ya elige 5 titulares y 5 suplentes de esa nómina de 20. Ese es Tribunal Supremo. La siguiente es Corte de Constitucionalidad. Esa funciona diferente. Aquí lo que hay es 5 nominaciones que tienen diferentes mecanismos. El presidente en Consejo de Ministros, no solo el presidente Arévalo, sino todos los presidentes han nombrado, ¿verdad? Nombran a uno titular y a uno suplente. El Congreso de la República, a través de 81 votos, también elige a un titular y a un suplente, y ya van 2. La Corte Suprema de Justicia, que son 13 magistrados también, ellos en el pleno de la Corte tienen que elegir al tercer magistrado de Corte de Constitucionalidad para 5 años, ¿verdad? Luego el Colegio de Abogados, nuevamente ahí por febrero, va a estar eligiendo a otro titular y suplente que represente a la agrupación gremial. Y el quinto lo va a nombrar el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Que está en esta situación tan deplorable ética y moralmente, pero al final de cuentas les toca. Así se nombra a la Corte de Constitucionalidad, 5 entes mediante procedimientos distintos y que van a ir uno a la par del otro en el tiempo, más o menos entre febrero y marzo. Y por último está el Ministerio Público. El Ministerio Público es 2 fases nuevamente, una de comisiones de postulación. 15 personas se van a reunir ahí en la Corte Suprema de Justicia, en la sala de vistas, ¿verdad? Ahí en la zona 1 por el centro cívico, y ellos tendrán que confeccionar una nómina de 6 abogados guatemaltecos que tengan las calidades para ser fiscal general. Y estas 6, aquí participan los 12 decanos de Derecho, el presidente de la Corte Suprema, la presidenta del Colegio de Abogados y la presidenta del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados. Esto suma 15 personas. Y ellos, el 3 de mayo, a más tardar como comisión de postulación, le tienen que estar enviando al presidente Bernardo Arévalo una nómina de 6 personas para que él elija a quien él quiere, ¿verdad? No hay limitaciones para el presidente. Él puede elegir a la persona que quiera de estas 6, aunque obviamente tal vez lo vamos a trocar más adelante, pero sí van a tratar de influir, manipular, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que el presidente es quien tiene la elección antes del 17 de mayo. Y por último, la Contraloría General de Cuentas, esto más o menos allá por septiembre, se va a estar juntando, pero estos con decanos de las facultades de Ciencias Económicas, y también con profesionales representantes de los colegios de auditores públicos y economistas. Ellos se van a reunir y le mandan también una nómina al Congreso para que elija al próximo Contralor General de Cuentas de Guatemala. Listo, Juan Pablo. Y Juan Pablo, pero también entendemos, y eso lo has explicado muy bien en otros espacios en los que hemos compartido contigo, y es importante ir a la pausa comercial de medio tiempo en Radio La Voz de Colomba, que también nos cuentes en medio de todo esto, también, porque digamos que va a participar un rector, pero también va a participar un decano de Derecho, pero también el Consejo Superior Universitario tiene que nombrar a un nominado para que sea en la Corte de Constitucionalidad, como lo acabas de contar, pero digamos que en la Universidad de San Carlos no hay consejo, bueno, sí hay, pero no hay Consejo Superior Universitario. Hay facultades donde no ha habido elecciones y está pendiente los nombramientos. Entonces, digamos, ¿qué pasa con todo eso? Tiene que haber también una elección para rector. Entiendo yo que en el mes de mayo me parece que es, pero esa elección de rector tiene que ver con elecciones primarias, podríamos llamar, a nivel de cada facultad. ¿Cómo está la situación de la USAC? Y como decíamos hace un momento, en cuanto a eso puede facilitar, obstaculizar o convertirse después en una piedrecita detone en tener que retroceder o qué sé yo con esos procedimientos que acabas de contar. Sí, qué bueno que lo mencionas. La Universidad de San Carlos de Guatemala es uno de los grandes electores en estos procesos de segundo grado, pues como te decía, en el 85 se pensaba que la academia iba a poder imprimirle una mejor calidad a estos procesos y lo que pasó fue al revés, que se terminó pervirtiendo la Universidad de San Carlos. Entonces, aquí hay que remontarnos al 15 de mayo de 2022,
fecha en que se iba a elegir a rector de la Universidad de San Carlos, y ese día Walter Mazariegos, una de las personas más mediocres que ha pasado por el Consejo Superior Universitario, hizo un fraude electoral junto a la policía de Alejandro Yamatei porque le impidieron entrar a los electores de dos de sus contendientes, el ex procurador Jordán Rodas y el ex decano Valladares, el arquitecto Valladares. No los dejaron entrar, simple y sencillamente no les dio la gana entrarlo. Yo estaba allí y en el Parque de la Industria había policías antimotines que nos tiró incluso gases a la comunidad universitaria porque exigíamos que pudieran entrar los que estaban acreditados porque habían ganado las elecciones en sus facultades y no los dejaron entrar. Este fraude se extendió pues a todos los demás puestos y Walter Mazariegos de forma fraudulenta ha mantenido un Consejo Superior Universitario que al día de hoy 30 de los 41 miembros ya no son legítimos, ya vencieron sus plazos. Cualquiera sabe que si a mí me nombran presidente del club municipal, del club de vecinos, de lo que quieran, pero si me nombran para un año, yo al día siguiente del año ya no soy el representante, ya no puedo firmar, ya es ilegítimo que yo siga hablando en nombre de ese grupo, y en cambio aquí hay 30 de 41. Y lo que está haciendo Walter Mazariegos es haciéndole un montón de trampas legales para que no puedan elegir, y donde ya se ha electo gente democrática no les quiere dar posesión. Fíjate que solo para poner un ejemplo de cuán mediocre y fraudulenta es esta administración de la USAC, resulta que ahorita en diciembre cerraron la universidad con candados porque supuestamente van a hacer reparaciones de infraestructura adentro del campus central. Mandaron a la virtualidad a las clases sabiendo que la virtualidad no funciona para este tipo de educación masiva en el caso de la Universidad de San Carlos. Y nuestras sospechas es que en enero no la van a abrir, que en enero quieren mantenerla cerrada para que no haya presión por todas las negociaciones espurias que van a querer hacer Walter Mazariegos y sus secuaces dentro del Consejo para elegir gente nefasta y hasta de narcotraficantes y del crimen organizado en los sistemas de justicia, e incluso que puede hacer trampas para volver a ganar de forma fraudulenta la rectoría en mayo del 26. Una pregunta que me parece obvia, pero para las personas que nos escuchan, ¿pero qué intereses puede tener Walter Mazariegos o el rector o la Universidad de San Carlos en mantenerse en esos espacios, Juan Pablo? Bueno, la verdad es que tal vez podríamos responderlo en tres sentidos. Uno es que Walter Mazariegos es una persona, ¿verdad?, con muy poca capacidad intelectual, pero que le gusta acumular poder, ¿verdad? Eso se ha visto a su paso como decano, ha ido quitando de encima a todos sus contendientes. Él no puede competir de manera legal y siempre lo ha hecho a través de trampas, y le gusta acumular poder. Esa es una, por muy sencilla que parezca, esa gente a la que le gusta tener poder. Dos, han visto en la Universidad de San Carlos también un modelo para enriquecerse. Como te decía, está haciendo universidades privadas para participar en comisiones de postulación y elecciones de segundo grado, pero también porque se quieren quedar con el mercado de la venta de títulos de profesores de enseñanza media a nivel nacional, porque para eso están creando estas otras universidades también. Quitarle a la San Carlos los profesorados de enseñanza media y después ser ellos los que se los venden a las y los jóvenes que quieren pues graduarse para dar clases. Y el tercero es porque también fíjate que existe un modelo perverso que ha cooptado a la Universidad de San Carlos de crimen organizado para poder incidir en las elecciones de segundo grado, y quien esté como autoridad ahí se convierte en un operador político en las cortes. Entonces, el decano de Derecho, no solo antes era el prestigio de ser decano de Derecho, tenías que ser un abogado muy versado, muy respetado, una persona, digamos, que haya escrito libros, que pueda dar cátedra de algún tema. Los de ahora nada que ver, ¿verdad? Los de ahora, los decanos, lo que hacen son operadores de cortes, son gentes que hacen listas, compran y venden puestos dentro de los juzgados, tribunales, salas de apelaciones, Corte Suprema. Pues se convierten en eso, ¿verdad? Los negociadores del sistema de justicia, y reciben dinero a cambio, por supuesto. Perfecto, Juan Pablo. Amigas y amigos, estamos en Radio La Voz de Colomba, en su programa Diálogos Ciudadanos. Esta mañana conversando con Juan Pablo Muñoz del colectivo Alianza por las Reformas. Ya nos ha contado él sobre el colectivo, y pues estamos dialogando sobre lo que se ha dado en llamar elecciones de segundo grado o de segundo nivel acá en Guatemala. Quienes se han perdido esta primera parte, les invitamos a que puedan
ir a YouTube a poder ahí revisar y retomar esta conversación. Y les invitamos a quienes están en sintonía en este momento que no pierdan la conexión con este programa, que después de esta pausa comercial del medio tiempo en Radio La Voz de Colomba, vamos a regresar y vamos a platicar con Juan Pablo ya específicamente de roles, ¿verdad? Cómo el presidente podrá o no elegir. Uno de los grandes temas alrededor de todo esto y que va a atraer la atención de mucha población nacional e internacional es el tema de la elección al Ministerio Público y un poco saber en qué condiciones lo va a poder hacer el presidente de la República. Así que, amigas y amigos, no pierdan la sintonía. En unos momentos regresamos con su programa Diálogo Ciudadano. Ya volvemos. Amigas y amigos, estamos de vuelta en su programa Diálogos Ciudadanos en Radio La Voz de Colomba y seguimos dialogando con Juan Pablo Muñoz de Alianza por las Reformas, que nos está compartiendo sobre lo que son, en qué consisten, cómo funciona todo este rollo de las elecciones de segundo grado que van a ocurrir en Guatemala y que tiene actores de los que ya vamos a hablar específicamente, aunque ya lo compartió, cuando es el presidente de la República. El Congreso lo va a hacer en 2 ocasiones, con listados que les van a llegar para poder elegir, etcétera. Pero bueno, a ver, vamos con la siguiente pregunta, Juan Pablo, y gracias por estar siempre con nosotros. Ya lo has dicho antes, creo yo, pero ahora vale la pena retomarlo. ¿Cómo has visto tú que haya funcionado este método de comisiones de postulación? Tú has estado presente en varias. ¿Sigue funcionando, Juan Pablo? ¿O habría que pensar en otra manera para enfrentar esta situación? Más ahora en las condiciones de cooptación en la que muchos de esos espacios han ocurrido ya. Mira, es un debate muy importante que tenemos que tener como sociedad guatemalteca porque se está jugando la vida, las instituciones de justicia, ¿verdad? Y además la justicia se está metiendo y se está volviendo una piedra en el zapato para la democracia. Entonces es un debate que vale la pena. Algunas personas han dicho que se necesita una reforma constitucional para tratar de reducir el modelo de comisiones de postulación y empezar a apostarle más a la carrera, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones, en vez de tener abogados y magistrados eligiendo cada 5 años a las próximas cortes, mejor que los jueces vayan ascendiendo conforme van adquiriendo experiencia. Pero el punto es que la reforma constitucional se ve muy complicada en los actuales momentos. Miren el Congreso que tenemos. En el Congreso se ha denunciado hasta el cansancio que hay diputados que solo llegan cuando les ofrecen maletas de dinero en efectivo, que era lo que hacía el partido Vamos con Yamatei y con Miguel Martínez para que fueran a votar muchos de los diputados nacionales y distritales. Solo llegaban al hemiciclo el día que les iban a dar su bolsa de dinero. Y en esas circunstancias o cuando les ofrecen plazas o proyectos o presupuesto. Entonces, en esas circunstancias vemos muy complicada una reforma constitucional. El otro es, pues, tenemos que enfrentar lo que tenemos, el modelo de comisiones de postulación, y lo que hay que hacer es una gran alianza nacional por la justicia, ¿verdad? Declarar el año 2026 el gran año para recuperar la justicia y hacer presión social desde todos los medios, porque mira, esto le afecta en la cotidianidad a todas las personas. Un juez, por ejemplo, que no es independiente, porque lo eligieron operadores de corte, porque lo eligieron los amigos del cartel del narco de ahí de San Marcos o del cartel del narco de Jutiapa o el cartel del narco que pasa la droga por Petén, estos lugares no van a tener justicia independiente. El vecino que está peleando contra ¿verdad? Por cualquier tipo de delito, un tema de linderos, un tema de fraude, de estafa, va a haber obstaculizada la obtención de la justicia. Y lo mismo pasa con la fiscalía, ¿verdad? No vamos a obtener justicia en nuestros delitos cotidianos hasta que no haya un nuevo MP que no esté dedicado a perseguir a gente inocente con tal de que los políticos puedan volver al Ejecutivo, que es lo que hacían en 2027. Y Juan Pablo, y algo importante que has mencionado, tema de el rol que tienen algunos actores, por ejemplo los diputados o el propio presidente. Ya mencionabas un poco el momento en el que el presidente va a elegir particularmente fiscal del MP, pero también cuando los diputados van a tener estas listas que van a enviar para poder tomar las decisiones que hay que tomar. Pero digamos que ¿cómo ves tú al Congreso, por ejemplo, o al presidente de la República tomando estas decisiones? Porque digamos que ya decías lo cooptado que está el mundo académico, el colegio de abogados,
Pero bueno, y el Congreso dijiste, en algún caso son 81 votos, en el otro son más de 100, aunque hemos visto que logran algunos acuerdos, y también el tema del presidente de la República, cuando tenga que elegir, ¿cómo los ves? ¿En qué condiciones, en el contexto actual, tú crees que tienen las mismas condiciones que el Congreso anterior o que cuando Yamatei eligió por segunda vez a Consuelo Porras? ¿Cómo lo ves tú? Mira, en principio yo creo que las organizaciones tenemos confianza y sabemos que el presidente Bernardo Arévalo va a hacer buenas elecciones. A él le corresponde elegir a uno de 5 de la Corte de Constitucionalidad y le corresponde elegir a uno de una nómina de 6 para Ministerio Público. Creemos que va a ser una buena elección, una persona honesta, fiable, ¿verdad? Comprometida con la justicia, sin nexos con el crimen organizado. Yo creo que eso no está en cuestión, pero sí me parece que hay una gran estrategia a nivel nacional de actores corruptos para debilitarlo a manera de que él esté lo más débil posible cuando esas elecciones le correspondan hacerlas en marzo y mayo del próximo año. Por ejemplo, no es casual que ahora le estén montando casos a él. Ya sabemos que hubo uno contra su esposa. Te recordarás que tuvo que salir del país por un tema de un baby shower. También contra su hermano por el tema de la UNOPS y las cosas de salud. Contra 4 de sus ministros ya empezaron casos que han ido a allanar las sedes de los ministerios y van a seguir viniendo más seguramente para instalar la narrativa de que el presidente es corrupto y él se vendía como anticorrupción, pero es lo mismo. Y estos casos son inventados claramente, ¿verdad? O son trampas tendidas como lo que pasó en el Ministerio de Gobernación. Tenemos todavía muy poca información de cómo fue esa fuga masiva de reos, pero seguramente cuando empecemos a tener información más a detalle veremos que ahí hay muchos actores involucrados y que es una trampa tendida al sistema de seguridad del país. Entonces, esa es la situación, creo yo. Hay que estar conscientes de que al presidente Arévalo lo van a atacar por muchos flancos, por muchos lados, para que él esté debilitado. Pero en sí no nos cabe duda de que él haría una buena elección el próximo año. ¿Y el Congreso, Juan Pablo? ¿Cómo ves esta? Ya eligieron junta directiva, no cambió mucho comparada a la que ya venía. Se pensaba que podía haber sido peor. ¿Cómo ves el Congreso para las decisiones que tengan que tomar ahí? En el Congreso, para efectos prácticos, lo que hemos visto es que hay como que 3 grandes núcleos. Un núcleo que vamos a llamarle antidemocrático, ¿verdad? Golpista, conservador, de derechas, que es toda esta gente de Felipe Alejos, Álvaro Arzú, Alan Rodríguez, ¿verdad? Toda esta gente que viene de Vamos, reciclada de Yamatei, de todo esto. Y ellos afortunadamente no logran los 81 votos, pero viven presionando a sus colegas, a sus compañeros para volver a la junta directiva. Querían volver a ganar la junta directiva para retrasar los procesos de elección de segundo grado que se vienen el otro año. ¿Y qué es lo que utilizan a cambio? Todo el dinero del mundo del narcotráfico le ofrecen a otros diputados y también la amenaza de la fiscal general Consuelo Porras, que al que no quiere votar con ellos les llama y les dice: yo tengo un caso, les recuerdo que tengo un caso, ¿verdad? Entonces, esas denuncias las hemos escuchado, por supuesto, eso no hay nadie que lo pueda probar porque lo único que puede investigar es el propio Ministerio Público, de quien estamos hablando, que hace esa extorsión a diputados, políticos y empresarios. Entonces está ese núcleo. Hay otro núcleo de gente progresista, ¿verdad? Gente comprometida con la democracia, que tiene un debate, puede no gustarnos todo lo que hacen o dicen, pero es gente honesta y tampoco tienen los 81 votos. Es la gente de Semilla, Raíces, ¿verdad? WINAC, algunos otros que sean de otros partidos muy, muy pequeños. Entonces queda en el medio un gran cúmulo de votos, Jorge, que son los que al final de cuentas pueden inclinar la balanza para uno u otro lado. El problema es que estos oportunistas de en medio, como Cabal y otros partidos, es gente que solo hace si les dan algo a cambio. Esta gente no da un voto por el país, no le apuesta a Guatemala, no está pensando en derechos humanos, en democracia. Esta gente lo que quiere es intereses propios. Y con ese Congreso es que tenemos que lidiar. Complicado porque van a ser sorpresas los listados y las reuniones plenarias que pueda haber. Además, hemos visto, ¿verdad?, cuánto a veces rompen el quórum cuando las cosas se les van escapando a uno o a otro, porque ha sido, el otro día decía un diputado, es que eso es una práctica común en el Congreso, porque la hacían antes unos, ahora la hacen otros, que se oponían en aquella ocasión, pero dicen, bueno, eso es parte de las prácticas
cuando se siente que las cosas ya no van por donde se salen los diputados. Y bueno, ya veremos, va a ser bien interesante darle seguimiento a estas reuniones que puedan haber en el marco de estas elecciones. Juan Pablo, y para continuar, ¿qué actores son clave para tomar estas decisiones, como para incidir en la toma? O sea, digamos que si como sociedad civil queremos hacer algo, ante todo este montón de cosas que hay que hacer, hay diputados distritales, hay lo que está pasando con los rectores y decanos de universidades privadas. ¿A dónde? ¿A dónde hay que apuntarle, o hay que apuntar a todos lados, Juan Pablo? Sí, creo que la estrategia de la ciudadanía y de la sociedad civil es, en primer lugar, informarse, formarse. Hay medios de comunicación independientes, ¿verdad? Desde este programa que tienen, por ejemplo, desde Ciprevica, también las radios comunitarias, FEJER, prensa comunitaria, otros medios alternativos como Cote, No Ficción, Plaza Pública, ¿verdad? Que están haciendo importante trabajo. Después de eso, también irnos por proceso. En primer lugar, en el caso del presidente, tener claro de que hay una estrategia para debilitarlo. Podemos no estar de acuerdo, tampoco es un cheque en blanco el que se le está dando a la presidencia, pero sí es claro que quieren debilitarlo, digamos, estos actores corruptos y antidemocráticos. En el caso del Congreso, los diputados distritales, ¿verdad? Las personas, que estos diputados sepan que si amañan las elecciones del Tribunal Supremo Electoral con tal de garantizarse cerrar la democracia en 2027, que la ciudadanía les dé un voto de castigo, ¿verdad? Que no los elija, que les recuerde quién es el que manda y cuáles son sus promesas de campaña también. Luego, también tenemos en el caso de, miren, la Corte Suprema de Justicia y las Cortes son muy difíciles de monitorear porque son 13 personas, togados, que nadie los ve, nadie los conoce, no les importa la presión como a un diputado, que sí le importa porque tiene que someterse a elecciones. Entonces es complicado, pero hay que tener los ojos puestos sobre la justicia. Estos casos que se están viendo ahora, donde a Valdizón le están regresando todo, le regresan bienes, inmuebles, yates, barcos, le regresan cuentas bancarias a Otto Pérez Molina, ahora resulta que el exministro Sinibaldi, que estaba involucrado en grandes fraudes multimillonarios al Estado, ya está libre, y los que lo denunciaron ahora siguen perseguidos. Todos estos casos de corrupción y de impunidad en el sistema de justicia tienen que ver con estas elecciones de segundo grado, son premios que le están dando a los corruptos. Luego viene el caso de la Universidad de San Carlos. Hay una invitación para ponerle los ojos a cada uno de los centros regionales, apoyar a la resistencia democrática, la gente que está denunciando el fraude de Walter Mazariegos, que está combatiendo ese estatus, ¿verdad?, corrupto que hay dentro de la USAC, para que pueda haber elecciones. Lo que queremos es elecciones, porque mira, donde hay elecciones democráticas en la USAC se puede ganar. La gente le está ganando, la gente democrática, estudiantes que van a estudiar, que van a superarse, le ganan a Walter Mazariegos, y por eso es que no deja después el que haya elecciones libres. Luego los rectores y decanos de las facultades de Derecho, quienes nos oyen y estudian en una universidad, deben de decirle a sus autoridades que los están viendo, ¿verdad? Que tienen un compromiso histórico con Guatemala de elegir a gente honesta. En este caso, el nombre de las universidades debe quedar empeñado ahí, de que si están eligiendo a corruptos son universidades que no valen la pena. Y por último, hay que decirlo, el Colegio de Abogados. Vienen varias elecciones dentro de los abogados. Mira, ahorita estamos viendo desayunos carísimos, estamos viendo campañas millonarias, se están dando unos desayunos con licores y se están regalando televisiones y motocicletas en convivios entre los abogados, tanto que se habla de que la gente humilde recibe a veces regalitos para las elecciones, y los abogados están recibiendo a veces, mira, por leyes se venden, por una cena donde les van a dar licor y whisky, venden su voto. Hay que decirle a los abogados también que no sean mediocres, ¿verdad? Que sean un poco responsables con su país, que el 5 de enero vayan a elegir por gente democrática, independiente y honesta y digna, porque hay una expresión, hay algunos colegas dentro del colegio que van a tratar de competir y deben ganar, porque si llegan a ganar los abogados del narco, los abogados del crimen organizado, estos solo van a ir a amañar los procesos. Estos son un poquito, contarte que la comunidad internacional está también sumada a esto. Van a venir misiones de observación de la OEA, o sea, de la
Organización de Estados Americanos, de la Unión Europea, ¿verdad? Tenemos que reforzar a estas misiones, no vienen a poner en duda nuestra soberanía, al contrario, vienen a ayudar a Guatemala a que observemos cómo el crimen organizado tiene el menor contacto posible con este tipo de procesos, a las autoridades de pueblos indígenas. Miren, si les están dando ahorita la persecución, la criminalización en contra de sus miembros, como por ejemplo don Luis Pacheco, don Héctor Chaclán, don Esteban So, creo que es su apellido, de la autoridad de Sololá. Si los están tratando como terroristas es porque les tienen miedo, porque son capaces de organizar una resistencia pacífica, democrática y dentro de la Constitución. Entonces es eso. Y por último, la sociedad civil y los jóvenes, las mujeres, los grupos de religiosos, ¿verdad? Todos los que tenemos algún trabajo por derechos humanos, también tenemos que entrarle a este tema. Juan Pablo, se nos estaba pasando y ahora que lo mencionaste, preguntártelo, y cómo está dentro del Colegio de Abogados, porque es un actor clave. Acabas de mencionar ahora que hay que ir a votar antes hubo una planilla 10 que era, digamos que la de la dignidad y la decencia, pero bueno, han pasado desde ese golpe que recibió el grupo conservador y dominante, que fue un duro golpe cuando ganó la abogada Patricia Gámez. Seguramente se están ahí reconfigurando. Estaba leyendo yo ahí sobre la postura de Estuardo Gálvez y alianza con personas de Consuelo Porras, etcétera. Pero tú, que observas y que tienes ahí bastante información, ¿cómo se está configurando el Colegio de Abogados y qué podría pasar el 5 de enero? Sí, mira, el colegio se vienen unas 5 elecciones importantes en los próximos 3 o 4 meses, ¿verdad? La primera es el 5 de enero. El 5 de enero vamos a saber quiénes van a participar si no estoy mal, 11 y 12, jueves y viernes se van a inscribir. 11 y 12 de enero, de diciembre se van a inscribir las planillas que van a ser electas el 5 de enero. Ahí vamos a saber un poco al final de cuentas cómo quedan consagradas o consolidadas esas alianzas, pero por lo que hemos visto, Estuardo Gálvez junto con fiscales que han perseguido, que han utilizado arbitrariamente el derecho penal y probablemente hasta cometido ilícitos internacionales como la persecución política, la cual está prohibida por el derecho internacional humanitario. Estas personas van a ir en alianza. Y como lo decíamos también, los otros grupos que están haciendo, hay uno que se llama ASPA de Néstor Vázquez en Occidente, que están haciendo unas cenas grandísimas en Quetzaltenango, en San Marcos y en otras áreas también ahí. Creo que estos son los grupos principales. Me parece que podríamos estar a las puertas de una especie como de pacto de no agresión entre los sectores corruptos para bloquearle el paso a los sectores democráticos que, como ya dijiste, van a tratar de participar también, van a escribir su planilla, eso es seguro, y pues hay que apoyarlos porque al final de cuentas son la única garantía de que haya un equilibrio democrático dentro de este proceso. Gracias, Juan Pablo. Y ya casi para ir cerrando y a manera de conclusiones, Juan Pablo, podemos suponer que hay 3 actores, ¿no? Los que toman las decisiones, que son de diferente naturaleza. Unos son funcionarios como el presidente o los diputados, otros son colegios profesionales, etcétera. Son un sector, digamos, los que toman las decisiones. El otro sector, pues seremos nosotras y nosotros, de manera organizada, participando más en la medida que más podamos hacerlo, seguramente será mejor. Pero también ya lo mencionaste ahora, también la comunidad internacional, que bueno, en diferentes procesos, tanto de direcciones generales como de estos, pues se han manifestado. ¿Cómo crees tú que confluimos todos en términos de asegurarnos que estamos haciendo las cosas como debemos para que podamos lograr los resultados que queremos? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Has mencionado ya algunas acciones, pero quizás a manera de las personas que nos escuchan ahora en la costa sur, por ejemplo, o en la parte de Quetzaltenango, San Marcos, Retaluleu, y que digan, bueno, sí, yo voy a estar atenta, ya lo decías, hay que informarnos, pero ¿qué más podría hacer la gente a nivel de sus comunidades, de sus municipios, de sus departamentos, en donde podamos, porque ya vamos tarde, pero todavía estamos a tiempo? No han pasado todavía las cosas que no queremos que pasen, si fueran negativas y no a favor de las comunidades o del pueblo.
Entonces, en conclusión, diríamos, Juan Pablo, ¿qué tenemos que hacer para que nos vaya mejor en este proceso de elección? Bien, sí, lo primero es decir que justamente estas elecciones de segundo grado parecieran muy lejanas, ¿verdad? Porque no participamos, pero que nos afectan en nuestro diario vivir. Como decíamos, algo tan sencillo como ir a denunciar una extorsión y que nunca jamás se averigüe quién es y que nunca persigan a la persona que violenta a las mujeres, este tipo de temas, pasa porque se eligen mal autoridades del Ministerio Público, de altas cortes, etcétera. Entonces, lo que tenemos que hacer de alguna medida también es platicar esto en los grupos, si tenemos grupos de mujeres, si tenemos grupos de formación juvenil, si tenemos grupos religiosos en las parroquias, la teología, el Antiguo Testamento da tantas bases filosóficas para decir que la justicia debe ser recta, debe ser ética, ¿verdad? No debemos aceptar gente torcida en un juzgado, en una fiscalía. Entonces, hacer esa reflexión sobre el tipo de justicia que queremos y merecemos como país. Luego decir que es un derecho el que tenemos de ir a observar y monitorear, vamos a poder entrar a estas comisiones de postulación, la del Tribunal Supremo Electoral, para que lo anoten, como decías, con el lápiz en mano. Entre el 20 de enero y el 20 de febrero va a estar trabajando probablemente en el Salón del Pueblo, en el Congreso. Podemos hacer una delegación, podemos llevar un escrito de 2 páginas, de 1 página, muy sencillo, solo diciendo somos la comunidad tal y les venimos a pedir a los comisionados que elijan gente honesta, ¿verdad? Podemos también para la del Ministerio Público, esa se instala el 17 de marzo y va a ser sus sesiones ahí en la sala de vistas de la Corte Suprema y termina el 3 de mayo. También podemos ir a observar, ¿verdad? Para entender, para verle las caras a a esas personas que nos quieren burlar y quieren vender la justicia. Tenemos derecho a participar también. Y por último, también enterarnos de quiénes van a participar, porque fíjate que a veces hay gente que sabemos que ha estado comprometida con la impunidad en la localidad, aquel notario que se aprovechaba de sus clientes y se robaba las propiedades de los vecinos. En todos lados hubo un notario sinvergüenza que hizo eso y ahora resulta que quiere postularse para magistrado. Entonces, ¿cómo le hacemos llegar a los medios de comunicación la noticia de que ese abogado es un sinvergüenza y no debe ganar, ¿verdad? Que no le da pensión alimenticia a sus padres o a su esposa o a sus hijos, que violenta a su esposa, ¿verdad? Que ha sido violento y anda armado, que es amigo del crimen organizado de nuestra región. Esas noticias, ¿cómo se las hacemos llegar a los medios de comunicación para vetar también? Y por último, si conocemos buenos abogados en las comunidades, aquellas personas que se han visto comprometidas con las luchas colectivas de los pueblos que han defendido, ¿verdad?, a las personas que lo necesitan sin recursos, motivémoslos a que participen, porque si no participan buenos abogados también, lo único que vamos a ir a hacer ahí es evitar que quede lo peor, pero eso no garantiza una buena justicia. Si no están los mejores abogados de Guatemala, las personas más conscientes y más éticas participando, todo lo que hagamos va a ser nada más evitar lo peor. Gracias, Juan Pablo. Amigas y amigos, ustedes se han enterado sobre la existencia de estas elecciones de segundo grado, que no por ser de segundo grado son menos importantes, son tan importantes como las otras. Una jovencita de Huehuetenango hace unos días me escribía y me decía, Edgar, ya entendí que estas elecciones de segundo grado no son menos importantes que además, ya bueno, podemos tener, ya tenemos presidente, ya tenemos alcalde, ya tenemos Congreso, diputados, pero estas elecciones nos van a nombrar fiscal del MP, lo que tú mencionabas al principio, que es el tema de este Tribunal Supremo Electoral va a tener que ver con 2 procesos electorales. Después de lo que pasó en 2019 en Guatemala, que fue bastante complejo, pero que el 23 fue peor todavía, por lo que tú mencionaste, no sé qué podemos esperar para las siguientes elecciones de 2027 y deberíamos tener la certeza. Ahora se usa mucho la frase de Malaya, don Arturo Gerbruger, cuando era presidente del Tribunal Supremo Electoral, porque realmente pues podíamos dormir tranquilos. Pero bueno, esas son las condiciones actuales, así es que, amigas y amigos, ustedes muy atentas a todo lo que vaya pasando. Juan Pablo, este espacio sigue siendo un espacio abierto para cualquier tipo de información que ustedes quieran promover. Lo hago en nombre del espacio de Cipredica, de Diálogos Ciudadanos, pero seguramente también Radio La Voz de Colomba y el espacio de radios comunitarias que están alrededor de FEGER, seguramente que también podemos hacer la cobertura que ustedes vayan requiriendo, así es que desde ya
nos hacemos parte de este proceso porque realmente nos interesa vivir en un país donde se respeten los derechos de todas y todos, y eso tiene que ver con las elecciones de segundo grado. Así es que, Juan Pablo, muchísimas gracias. Algunas palabras para el cierre de este programa, y seguramente no será la primera ni la última vez, porque esto apenas comienza, dijo alguien por ahí la otra vez. No, muchas gracias. Mira, un mensaje final. Ahorita ya arrancó el proceso de Tribunal Supremo Electoral. Pongámosle mucha atención por lo que ya decías. Van a ser los que organicen las elecciones del 27. ¿Y qué queremos en el 27? Que no haya violencia, que puedan participar todos los partidos políticos que cumplen con los requisitos, que no vayan a amañar ni a hacer un fraude a favor de unos u otros, de gente que se quiere quedar con el erario público y el Ejecutivo para seguir robándole al Estado, invirtiendo en corrupción, y que no haya salud y carreteras y educación. Todo eso está en juego. Por lo tanto, con este Tribunal Supremo Electoral queremos árbitros del proceso electoral que sean honestos y democráticos. Así que ya empezó. Pongámosle mucha atención a la elección del Tribunal Supremo Electoral. Listo, Juan Pablo. Muchísimas gracias, amigas y amigos. Pues bueno, creo que el programa de la próxima semana tocaría 25 de diciembre, así es que vamos a ir viendo ya cómo el mes se nos ha venido encima, pero bueno, atentas porque el 5, nomás regresando de las fiestas, que no nos distraigan tanto lo suficiente como para que perdamos de vista lo que hay que tener en el control. Ya va a haber planillas de los candidatos al Colegio de Abogados, atentas y atentos para ver a cuál, porque ustedes conocen, en la familia hay un abogado, en la comunidad hay un abogado, y ese abogado va a ir a votar, que además no solo son abogados, también son sociólogos, politólogos, y en la familia hay, y eso hay en todas las comunidades. Entonces, díganle ustedes, mira, ya vimos quiénes son los candidatos, ya sabemos este y este, entonces por favor tienes que ir a votar por este. Entonces ya es el representante de la familia y de la comunidad, y probablemente ahí podemos hacer tener una mejor batalla en este espacio. Muchísimas gracias, amigas y amigos. Entonces nos encontramos en la próxima ocasión, a ver si no es ya en el próximo año y en los primeros días del año, que ya va a ser después del 5 de enero probablemente. Así es que atentas y atentos a todo lo que ocurra alrededor de las elecciones y de todo lo que siga pasando en el país, porque este año cierra, pero los consejos de desarrollo siguen teniendo recursos por los proyectos. Eso hay que tenerlo en cuenta para todo el tema de desarrollo integral de las comunidades. Y pues bueno, preparémonos para un 2026 movido, como decimos en Guatemala. Que tengan muy buena tarde, muy buena mañana, y que todo siga bien. Sigan con la programación de Radio La Voz de Colomba, y nos encontramos en la próxima ocasión. Hasta la próxima. Muchas gracias.